dice así, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Bueno, a partir diciendo de que había estado pensando como en un tema para poder hablar, y en realidad es algo que venía pensando de hace algún tiempo, pero en el último tiempo estaba estudiando ese tema, pero en el último tiempo Dios, por algún motivo, me hizo ver, o quizás me mostró, que más que ese tema principal que tenía que quizás hablar de algo más actual, ¿ya? Siendo que igual la palabra de Dios obviamente es para todos los tiempos, y todo lo que está en ella, el trasfondo espiritual es para nosotros hoy en día igual, pero pensaba mucho en el momento caótico, o quizá el momento de convulsión, si podemos decirlo así, que estamos viviendo. Y pensaba en cómo está el mundo hoy día, actualmente. Pensaba en cómo las diferentes formas de pensar y la forma de ver la vida ha hecho que el mundo esté cada vez más en un abismo o en una locura. Vemos realmente, nosotros como cristianos podemos ver que ahí afuera es totalmente una locura, pero quizás la gente pensaba en este pasaje, al vernos a nosotros también dirían lo mismo, ¿no es cierto? Diríamos que nosotros somos los locos. En cambio, al revés, nosotros pensamos y miramos hacia afuera y decimos que ahí afuera está la locura, ¿no es cierto? Pero, ¿saben? Lo que estamos viviendo actualmente no es nada, no está muy alejado de la realidad que vivió Pablo. En los tiempos de Pablo podemos ver que eran tiempos también de locura. Podemos ver que también en los tiempos de Pablo, a pesar de que han pasado casi 2000 años desde que el apóstol Pablo estuvo, también fueron tiempos bien difíciles. Y partir diciendo que Pablo, cuando escribe esta carta a los Corintios, él la escribe de fuera de Corinto, ¿ya? Él no está en Corinto. Él lo que hizo fue, estuvo 1 año y medio en Corinto como misionero, estableció una iglesia ahí en Corinto, dejó hermanos encargados de ministrar a la iglesia, y la historia de cómo Pablo estableció la iglesia la podemos ver en Hechos 18.
¿ya? Ahí en Hechos 18 nos habla cómo Pablo estuvo en Corinto y qué pasó ahí. Pero vemos que Pablo se va de Corinto, que era una ciudad griega, y Pablo se va de Corinto y después llega a su oído noticias de que en Corinto estaban ocurriendo problemas graves, ¿ya? Habían problemas, por ejemplo, de divisiones, problemas de tipo también de tipo sexual, habían problemas de gente que estaba teniendo comunión con los ídolos también, y así vemos diferentes problemas. Pero lo que hace Pablo al escribir la carta, lo que hace es que define el problema. Nosotros podemos ver claramente 5 problemas, se los voy a mencionar. Uno es divisiones, el segundo son problemas de tipo sexual, el tercero tiene que ver con los alimentos o la comida que ellos comían. Lo cuarto tiene que ver con cómo se hacía cierta reunión, que tenía que ver con la cena del Señor y otras reuniones, y la resurrección, ¿ya? Entonces son 5 problemas que Pablo menciona que existían en la iglesia de Corinto. Pero junto con esto, Pablo, al mencionar los problemas, él lo que hace es responder con una solución, ¿ya? Pablo responde con una solución, y toda la solución que Pablo propone tienen que ver con el Evangelio, con el Evangelio de la cruz. Entonces, a medida que uno va estudiando esta carta, se va dando cuenta de que Pablo va mostrando diferentes aspectos del Evangelio, ¿ya? Por ejemplo, en los primeros capítulos que está hablando de división, en el capítulo 1, Pablo dice, Cristo no está dividido, ¿ya? Nosotros podemos tener o tener simpatía o tener a alguien como líder, y la iglesia se puede dividir, pero Pablo dice, Cristo no está dividido, porque Cristo es uno el que murió por nosotros, uno es el que justifica, el que santifica y el que redime. Por lo tanto, Pablo dice, Cristo no está dividido, es uno solo el que murió en la cruz, ¿ya? Entonces Pablo empieza a solucionar estos problemas con el Evangelio de Cristo, ¿ya? Y como hemos leído, el Evangelio de Cristo, que involucra su vida, involucra su muerte, ¿ya? Involucra su resurrección. El Evangelio de Cristo y todo lo que Cristo estableció cuando Él estuvo aquí en la tierra, hemos partido del versículo 18 diciendo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y realmente es una locura, y era una locura en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Pablo existían los griegos, que ellos, como sabemos, eran politeístas, adoraban a muchos dioses, tenían dioses de la guerra, dioses del amor, dioses de muchos, ¿ya? Muchos dioses tenían ellos para cada aspecto de la vida, y Pablo entra en Grecia diciendo de que hay un solo Dios, y que su Hijo Jesucristo también es Dios, y que por medio de él, un judío, no griego ni romano, sino que un judío que murió en una cruz, es el Salvador del mundo. Entonces para ellos era una locura, ¿ya? Alguien que había sido crucificado por los romanos, que había muerto en una cruz de vergüenza, era sin duda una locura. ¿Y saben qué? Como en los tiempos de Pablo, también hoy en día vemos que es una locura, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tantas religiones, muchas religiones, tenemos religiones que nos hablan de que se centran en el ser humano, que se centran en otros dioses. Tenemos quizá una de las más grandes religiones que va o quizás que va en mayor crecimiento, el ateísmo. Si podríamos decir es una religión. La gente da fe y cree ciegamente en que Dios no existe, y es algo que ha ido creciendo paulatinamente a medida que pasan los años. Hay gente que se va decepcionando por
diferentes cosas de la vida y ya no cree más en Dios. Tenemos la evolución y así diferentes formas de pensar donde llega el cristiano con el evangelio del Señor Jesucristo, y obviamente para ellos es una locura, ¿ya? Creer en alguien que vivió hace casi ya 2000 años atrás y que murió en una cruz y que puede salvar y que dice que es el único camino, obviamente es locura. La palabra de la cruz es locura, pero Pablo dice es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque Pablo lo va a explicar un poco más abajo. El estándar de la gente que se pierde o que no cree en esta locura, el estándar es según o expuesto según una visión terrenal, según lo que ellos pueden ver aquí en la tierra. Y no es el pensamiento y su mente no está puesta en la persona de Dios, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, si se piensa terrenalmente y no como Dios quiere que pensemos, obviamente es una locura. Entonces, no tan solo el Evangelio de Cristo, que Cristo murió en una cruz y que Cristo es el único que nos puede salvar y que Cristo resucitó, es una locura, sino que también las doctrinas de Cristo. Hoy, como nunca, lo podemos ver a nuestro alrededor en redes sociales, en los medios de comunicación, como nunca las doctrinas de Cristo están siendo atacadas. Por ejemplo, doctrinas como que Dios, como dice David, mi embrión vieron tus ojos, como doctrinas como que el cristiano tiene que proteger la vida del que todavía no nace. Eso está siendo atacado, ¿ya? Por pensamientos que dicen que abortar está bien, ¿ya? Doctrinas como, por ejemplo, también leyendo este mismo libro en primera Corintios, leí al final del capítulo, el capítulo 16, dice, velad, dice Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, le dice a los varones, portaos varonilmente, ¿ya? Doctrinas como que el hombre tiene que mostrarse varonilmente, hombre, y una hermana tiene que mostrarse femeninamente, está siendo atacada, ¿ya? Se está atacando la familia, ¿no es cierto? Porque hoy en día ya la familia no es constituido por un hombre y una mujer, ¿ya? Sino que tenemos diferentes tipos de familia y todas obviamente tienen derecho, ¿ya? A formar esa familia, incluso familia LGTB hoy día ya pueden en algunos países adoptar niños, y la familia está siendo atacada, las bases del cristianismo están siendo atacadas por este tipo de pensamiento. Entonces, obviamente, cuando nosotros predicamos el Evangelio de la cruz, predicamos las doctrinas que Cristo nos dejó, va a ser una locura, ¿ya? Para el mundo va a ser algo totalmente, como decimos en Chile, decimos chapado a la antigua, ¿ya? Es algo que ya es muy antiguo, que el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio ya es algo en extinción, ¿ya? El matrimonio, ya la gente no se casa hoy en día, ¿no es cierto? Y hoy día la gente convive, y si ocurre algún problema y no me gusta algo de la otra persona, me separo, y eso está bien, es algo visto normal. Y así tantas doctrinas que tenemos en la palabra de Dios que están siendo hoy en día atacadas y parecen, para el mundo que no ha confiado en Dios, parece locura. Pero saben, Dios dice que, si seguimos en el versículo 18, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y saben, esta es la seguridad que nosotros podemos tener, que
porque esta confianza, esta sabiduría que proviene de Dios, está basado en Él, en su poder, ¿ya? Por lo tanto, Dios dice en su palabra que la tierra, todas las cosas de este mundo pueden pasar, pero su palabra, todo lo que tiene que ver con Él, no va a pasar, va a vivir eternamente, va a existir eternamente. Porque Dios es eterno. Las cosas de este mundo, la filosofía, la sabiduría de este mundo, es algo pasajero. Y es lo que Pablo quiere decir aquí. Es algo que va a pasar, pero nosotros nos fundamos, nuestra sabiduría no es humana, sino es una sabiduría fundada en la persona de Dios, fundado en algo eterno. Versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y saben, si bien es cierto, aquí este versículo dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, y es verdad, podemos ver en la palabra de Dios por medio de otro versículo que está en Romanos, nos dice que el hombre en su razonamiento o en su forma de pensar no se aferró a Dios desde un principio, sino que se fue en su loco pensar, dice Romanos, y no honraron a Dios, sino que ni le hicieron culto, sino que dice que ahí que hicieron imágenes de dioses falsos, ¿ya? Eso lo dice en Romanos, que el hombre, ¿no es cierto?, su mente no fue puesta en la persona de Dios, sino que ellos en su propio razonamiento deshonraron, dice otro versículo, deshonraron aún hasta sus propios cuerpos, ¿ya? El hombre comienza a razonar, obviamente no razona según lo que Dios ha escrito en su palabra, y razona, y ese razonamiento lo lleva a un fin, ¿ya? El hombre comienza a racionar, no coloca su vista en la persona de Dios, y Dios entenebrece aún más su pensamiento, ¿ya? Entonces Pablo dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y vemos hoy en día un mundo convulsionado, ¿ya? Vemos que cada día que pasa, vemos que el mundo en su razonamiento se ha enloquecido, ¿ya? Vemos cómo las cosas que antes parecían que eran los estándares que Dios había puesto, se han ido cada vez más bajando, ¿ya? Y hoy día incluso vemos iglesias también que han bajado completamente sus estándares, ¿ya? Que no han puesto o no han dejado los lineamientos o las líneas que Dios ha puesto, ¿ya? Han ido cada vez más bajando esas líneas, y vemos cómo hoy en día el mundo ha entrado en muchas iglesias así llamadas cristianas, ¿ya? Vemos falsos evangelios, vemos falsas doctrinas entrando a la iglesia, que también no era ajeno a lo que Pablo vivió, y Pablo atacó también en algunas de sus cartas, falsos maestros, ¿ya? Falsos maestros que enseñaban aberraciones. Y hoy en día también podemos ver en el mundo así llamado cristiano, entre comillas, podemos ver tantas falsas doctrinas, ¿ya? Gente que su Dios, como dice otro versículo, su Dios es el dinero. Maestros que van tras el Dios que es el dinero y deciden poner la mirada, ¿no es cierto?, sacar la mirada de Dios y colocarlo en cosas terrenales. Por lo tanto, Dios va entenebreciendo su mente a tal punto de que ya ellos están totalmente perdidos en su sabiduría, ¿ya? Si seguimos leyendo más adelante, para acortar un poco más, dice versículo 23, pero nosotros
versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces tenemos acá que nosotros tenemos, o Pablo hace un llamado, que nosotros debemos predicar a Cristo, pero a Cristo crucificado, ya el Evangelio de salvación. Ese es el llamado de Pablo. El llamado de Pablo es a predicar a Cristo, es entregar a otros el Evangelio de Jesucristo, es mostrar a Cristo también en nuestra vida. Dice acá que habían judíos y también los griegos. Los judíos, ellos esperaban a un Mesías, ¿no es cierto? Y los griegos buscaban la sabiduría, ¿ya? Ellos buscaban la filosofía. La filosofía, filo viene de amor, y ellos tenían amor por la sabiduría, ¿ya? Ellos buscaban el amor por la sabiduría, y los judíos dice acá que buscaban o esperaban a un Mesías, pero para ellos fue decepcionante cuando escuchaban, a muchos de ellos escuchaban el Evangelio de Cristo, ¿ya? Porque no les, entre comillas, no les entregaba lo que ellos estaban esperando. Pero dice acá, pero para los que creyeron y dejaron de pensar humanamente y pensaban de acuerdo a lo que Dios piensa, dice que para ellos es sabiduría de Dios. Y podemos ver un patrón en la Biblia, que los estándares de Dios, o lo que Dios busca en el ser humano, es totalmente diferente a lo que el hombre espera. Los judíos y los griegos esperaban algo y tenían la mirada puesta en algo, pero no eran los pensamientos de Dios. Hay un versículo en la Biblia que nos dice que mis pensamientos no son como nuestros pensamientos, y los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Como son más altos los cielos y la tierra, así son los pensamientos de Dios, muy altos. Son estándares totalmente diferentes. Por ejemplo, más adelante Pablo va a decir que muchos de los hermanos que habían confiado en el Señor eran de trabajo sencillo, ¿ya? Que no eran los inteligentes o los letrados del mundo, no era la gente que había estudiado en una universidad, sino que dice Pablo, lo necio de este mundo escogió Dios, lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Y saben? Así son los estándares de Dios. Por ejemplo, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, el que quiera ser mayor en el cielo debe servir a sus hermanos. Y aquí en la tierra es al revés, ¿no es cierto? Podemos ver que el que sirve es mirado en menos, ¿no es cierto? No está bien servir, nadie quiere servir a los demás. Pero Dios dice totalmente lo contrario. En otro versículo el Señor nos dice que tenemos que nadie tiene que tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que tenemos que pensar de nosotros mismos humildemente. Pero aquí en la tierra nos dicen algo totalmente diferente, que nosotros tenemos que pensar de manera exitosa, ¿ya? Que tenemos que llegar a nuestra meta sin importar los medios o la forma en que podamos cumplir esas metas. Entonces podemos ver de que el mundo nos dice algo, pero los estándares divinos o lo que Dios nos pide a cada uno de sus hijos y la sabiduría de Dios es algo totalmente diferente. Por eso el Evangelio y las doctrinas de Dios es para el mundo totalmente una locura. Versículo 30, para ir finalizando, dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo que dice Pablo básicamente acá es que por medio de Cristo y por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros podemos obtener sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿ya? Quizás sería un poco más, sería más extenso si explico cada palabra, pero básicamente lo que Pablo nos dice acá es que todo lo que Cristo hizo nos puede llevar a Dios, ¿ya? Su muerte en la cruz, su resurrección, que Él nos santifica día a día, va purificando nuestro ser por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Todo aquello, todo lo que el Señor hace, un día nos va a permitir que estemos en la presencia de Dios. Dice al final, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y saben? Básicamente, el centro de la sabiduría, el centro del Evangelio, es el Señor Jesús, ¿ya? Y no hay más, es Jesucristo. Él es el centro, y dice Pablo que si nosotros nos gloriamos de algo, no tenemos que gloriarnos en nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades o en algo de aquí de la tierra, no. Nuestra gloria tiene que ser en el Señor, ya gloriarnos en lo que Cristo hizo. Y saben, ya para ir finalizando, lo que he descrito mucho de esto del mundo, de que para el mundo el Evangelio es locura, pero tristemente también hoy en día el mismo Evangelio, como ya les decía, al ser atacado por personas supuestamente llamadas cristianas, y estas bases están siendo atacadas, tristemente también un enemigo que existe, aparte de los enemigos exteriores, también puede ser un enemigo interno, ¿ya? Puede ser falsas doctrinas, o como decía Pablo, falsos hermanos que introducen, ¿no es cierto?, falsas doctrinas y que van bajando cada vez más los estándares que Dios puso en su palabra. Entonces, también Pablo dice acá que en esta carta y en otras más dice que también en estos tiempos van a haber falsas doctrinas, falsos hermanos, y que las doctrinas cada vez más se van a ir disminuyendo, ¿ya? Y se va a considerar otras cosas como más importantes, y eso ya no es sabiduría de Dios, sino que es sabiduría humana, ¿ya? Dice más adelante que nosotros no hemos recibido, dice en uno de los versículos, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso en el versículo 12, 2, capítulo 12. Por lo tanto, el Espíritu Santo también el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, nos va a ir guiando por medio de su palabra para poder ver esta doctrina o estos falsos hermanos que quizás puedan, ¿no es cierto?, ir bajando cada vez más los estándares que Dios nos ha puesto por medio de su palabra. Quería dejarlos con unos versículos que hablan acerca de que tenemos que estar firmes, ¿ya? Y ese es el llamado. Como dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús, ¿ya? Que es el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Aquí en 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16 nos dice, velad, versículo 13, 16, 13, velad, estad firmes en la fe. Velad, estar firmes en la fe. Son, como ya les decía, son tiempos muy turbulentos, tiempos donde totalmente el hombre se ha olvidado de Dios, donde para el hombre el Evangelio es una locura, la doctrina que Cristo estableció es una locura, pero Pablo nos dice por medio de su palabra que tenemos que velar, o sea, estar atentos,
estar mirando, ¿no es cierto?, observando, y tenemos que estar firmes en la fe, ¿ya? Firmes en la fe, porque nuestro galardón o nuestra meta no está aquí en la tierra, sino que es algo totalmente divino, es algo que proviene de Dios. Y en Colosenses capítulo 1 también, para finalizar, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Ahí también nos hace un llamado a estar fundados, firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces el llamado, hermanos, a mantenernos firmes en este mundo convulsionado, en este mundo que considera el Evangelio y las doctrinas que Dios nos ha dado, las considera una locura, pero saber que en los tiempos de Jesús también fue una locura, y que Pablo también escribió en momentos convulsionados donde para el mundo el Evangelio fue locura, pero para eso Dios nos entregó ejemplos, ¿no es cierto?, y nos dice que tenemos que estar firmes, ya mantenernos firmes, sin desviarnos, poniendo los ojos en Jesús y entendiendo que nuestra esperanza, nuestro galardón y todo, nuestros fundamentos están puestos en alguien que no cambia, que es en alguien que es verdadero, en alguien que es totalmente verdad, ¿no es cierto?, como lo es Dios. Entonces, les animo, hermanos, en estos tiempos de convulsión, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde podemos estar separados, pero también estamos en un solo espíritu si permanecemos firmes en las doctrinas que hemos recibido por medio de Cristo. Entonces, no estamos separados, sino que estamos en un mismo sentir. Y el mensaje que Pablo quiere entregar en el primer capítulo. Que sean todos de un mismo sentir, poniendo la mirada, ¿no es cierto?, siempre en el Señor Jesús y pensando en lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Eso nos va a mantener unidos en amor, nos va a mantener como una iglesia, ¿no es cierto?, como una familia, si nosotros consideramos, ¿no es cierto?, siempre al Señor Jesucristo como el primero de todos, o el primer lugar. Entonces, con eso los quiero dejar. Muchas gracias por la atención. Entonces, dejo quizás a Teo para que pueda hablar, o alguien si quiere decir algo. Ya, ok. Muchas gracias, hermano Juan. Muy bueno. Estoy muy de acuerdo. ¿Y hay audio? ¿Me escuchas hasta ahora? Sí, ahora sí. Muy bien. Gracias por el mensaje. Muy correcto. Estamos muy de acuerdo. El mundo se va más y más loco cada día. Pero la sabiduría válida está en la palabra de Dios, revelado por el Espíritu Santo. Estamos muy bendecidos por eso, nosotros como pueblo de Cristo. Entonces, gracias. Quizás hay alguien que quiere compartir un testimonio o un versículo. Ahora hay espacio para hacerlo.